Paula Mónaco Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Nos escuchan. Paula, se me hace que vamos a ver, pero tal vez haya problema de video y de audio. Si se pasma un poco, si siguen los problemas, a lo mejor tendrías que quitar la imagen, dejar solo la foto y dejar solo el audio para que no se esté pasmando. Pero ahorita lo vemos. Eh, Daniela Pastrana, buenas tardes. Activa tu micrófono, Daniela. Eso creo que sí. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la invitación y qué gusto aquí compartir con Astrid y con Paula. Sí, 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 gracias a ustedes. Astrid Arellano, buenas tardes. Hola Julio, hola Daniela y Paula, qué gusto, de verdad, muchas gracias por la invitación y felicidades, pues para mí es un honor estar con periodistas tan grandes como ustedes dos, pues un abrazo. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar sobre estos temas. Quiero empezar con Daniela Pastrana, preguntándole, bueno, pues Daniela, a ver, déjenme darle contexto a esta mesa. Son tres mujeres que forman parte, creo yo, de una corriente de periodismo en México que está dedicada a decirnos las cosas que suceden en el país con calidad profesional, con sentido crítico, con sensibilidad social. Es un periodismo que vale mucho y por eso creo que es muy importante que el Premio Nacional de Periodismo se haya entregado en esta ocasión a mujeres en su mayoría, a trabajos de equipo en una buena parte y a proyectos que tocan temas críticos de la sociedad y no solamente un ejercicio menos comprometido, más ligero, al contrario, todos son temas muy interesantes. Por eso, Daniela Pastrana, tú ganaste el premio de periodismo de opinión con un trabajo sobre el Me Too y el feminismo antes de Twitter. Pero yo te pido, Daniela, que nos digas ¿cómo va el feminismo después de Twitter y del Me Too en estos momentos en los que hay tantas actividades de grupos que reivindican el feminismo y que en ocasiones con violencia se enfrentan a lo institucional? Pero ¿es válido o no? ¿Es legítimo? ¿Hay razón para este enojo y violencia de ciertos grupos feministas, Daniela? Pues mira, yo te diría que razón para este enojo, sí, mucha, por supuesto. Yo creo que todas las mujeres y bueno, todos los hombres también deberían estar molestos con lo que ocurre con la violencia de género en este país, porque ha llegado también o está en unos niveles que a veces son insostenibles. A veces cuesta trabajo ver, cuesta, como en el caso de Ingrid Escamilla, o sea, muchos, así que cuesta trabajo entender ese tipo de violencia tan terrible que por otra parte pues sí ha existido mucho, pero como que ha ido cobrando niveles de brutalidad que deberían realmente pues llamarnos a reflexionar muy bien qué estamos haciendo en esta sociedad. Entonces, motivos para que estén enojadas, sí, que es parte de lo que escribía. Yo no puedo estar en contra para nada de la causa, creo que es una que estamos, en la que estamos todas en el mismo barco. Quizá lo que sí creo es que tiene que encauzarse y tener una estrategia más definida, es decir, apuntar un poco hacia dónde va. No creo que pueda cuestionarse tampoco el tema de la violencia, cuando quemaron la estación del Metrobús y que fue la primera manifestación que a todo el mundo asustaba. Bueno, nosotros publicamos una foto bellísima de María Fernanda Ruiz, de dos mujeres abrazándose y llorando con la estación incendiada atrás, ¿no? Porque justo para nosotros era la otra señal, o sea, tú tienes mucho dolor detrás. Entonces yo no cuestiono para nada las acciones de violencia, porque además creo que las revoluciones así son. O sea, díganme qué revolución en la historia no es curiosa, no tiene enojo y no tiene coraje, no revoluciona tibiamente nada. Pero creo que ya una vez que pasa eso, pues uno tiene que empezar a ponerle
como estrategia de mediano o largo plazo a un movimiento, porque pues así son los movimientos. Entonces, ese era el punto en el que estaba cuando escribí la columna, que además era un asunto de decir, no, aquí no hay, debe haber, ni hay un pleito generacional, ¿no? O sea, todas tenemos que aportar, y entonces no enfoquen sus baterías con nosotras, porque era en respuesta a una cosa que había visto ahí de unas críticas a Blanche, que pues para mí es una institución, ¿no? Entonces no las apunten para acá porque pues para acá no es. Y ahora lo que creo es que pues claramente ha sido afectada el movimiento pues por la pandemia, como todo nos ha trastocado, que ha sido afectada y que empezó a desdibujarse algo que tenía muchísima fuerza. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo estuve ahí con mi hija el 8 de marzo en la manifestación del 8M, y bueno, o sea, era una fuerza y era un poder y era una cantidad de gente y era no sé, una cosa que realmente emocionaba, y bueno, estábamos ya a un paso aquí al confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahora? Pues yo creo que ha ido tomando distintos cauces, como todo se destanteó, pues todo se ha destanteado y todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver a ningún tipo de normalidad de nada. Pero creo que ha ido, o sea, que eso también ha permitido que se maduren algunas cosas y que hay que pensar que hay distintos tipos de movimientos, o sea, distintos tipos de movimientos, no todas son las que están en estos grupos muy radicales, y ni siquiera la mayoría. Hay otras que, algunas de las cosas que a mí me han invitado a participar o a conocer ha sido experiencias de grupos que han ido madurando, que justamente me decían, haciendo una crítica a la columna, que ellos no estaban reduciendo todo a la violencia sexual, sino que también tenían estos otros componentes políticos, y que sí los tienen algunos otros. Entonces, pues no sé qué más puedo decir. Creo que están en ese mismo proceso que están todos los demás procesos de todas las demás cosas en el país y en el mundo, como con una enorme incertidumbre. Claro. Uno no puede hacer planes para el otro mes porque no sabe si vas a estar en semáforo rojo, naranja o lo que sea, entonces mucho menos para el año que entra. Entonces es difícil hacer prospectivas y decir, pues ahorita dónde van. Creo que sí ha habido un proceso de maduración, creo que hay varias cosas que se están moviendo, pero que es difícil ubicar como el puerto claro, que sigue, ¿no? Claro, gracias, Daniela. Paula Mónaco Felipe, el trabajo con el cual obtuvieron el premio de periodismo Wendy Selene, Miguel Tobar y tú, se denomina Los Jornaleros Forenses, crónica de un nuevo oficio en un país de fosas. Un nuevo oficio y un país de fosas. ¿Qué significa todo esto, Paula? Bueno, primero que nada, saludar a mis colegas. Como estoy desde el teléfono, no veía que estaban Astrid y Daniela. También un gusto estar con ellas hoy aquí, compartir esta pequeña satisfacción dentro de lo complicado que es que se reconozca el trabajo, en tanto sigue circulando, no el premio en sí, sino el que un trabajo siga dando vueltas y llegue cada vez a más personas y ayude un poquito a destrabar. Ese texto que nosotros hicimos y que quedó en ese concurso retrata el trabajo de una cuadrilla de personas en el estado de Veracruz que trabajan buscando fosas clandestinas. La mayoría de ellos no son familiares de desaparecidos. Vemos desde hace varios años que en México los familiares recorren cerros, hurgan la tierra, abren la tierra con sus propias manos en busca de sus seres queridos, porque el Estado no lo ha hecho, no lo hacía o no lo hace en la medida de lo necesario. Y en el estado de Veracruz nos encontramos con esta cuadrilla en que no son familiares de desaparecidos, sino personas contratadas, que tienen un sueldo pagado por las mujeres del colectivo Solecito, que son en su mayoría mujeres, que los contratan porque físicamente ellas no pueden hacer el trabajo, sea por su edad, por su trabajo y por las condiciones. Estos jornaleros forenses que acompañamos y retratamos
trabajaban en la fosa de Colinas de Santa Fe, que es en la periferia del puerto de Veracruz y Boca del Río, un lugar muy arenoso donde hoy cavas aquí 1 metro y mañana se taparon 40 centímetros por el viento y la brisa y la arena porque está muy cerca del mar, entre la carretera y el mar. Entonces creo que es un trabajo que muestra como un pasito más, un detalle más doloroso, cada vez más doloroso de este país, ¿no? Un país que cuando lo hicimos tenía cerca de 2.000 fosas, ahora tiene más de 3.000 halladas, y que en ese lugar esos jornaleros forenses rescataron cerca de 300 restos humanos, es una de las fosas más grandes de América Latina. Y bueno, ese trabajo lo que intenta es contar esa historia, pero también contar quiénes son ellos. Fuimos a la casa de Gonzalo, que es el capataz del grupo, digamos, conocimos a Gonzalo, a su familia, contamos un poco eso, cómo es él, cómo es su familia, cómo es su municipio, el municipio de Medellín, en la periferia de Veracruz, que es también uno de los más golpeados por la violencia. Ahí, por ejemplo, fue desaparecido, asesinado el colega periodista Moisés Sánchez también. Entonces, bueno, el trabajo intenta mostrar eso que es un pasito más del dolor, de que cada vez se va complejizando más nuestra situación, y tiene ese componente doloroso, pero también un componente esperanzador, creo yo, porque que haya personas que aún sin ser familiares de desaparecidos se involucren y trabajen de sol a sol, abriendo la tierra por un sueldo que es muy pequeño y es tanto como las madres pueden pagar, no es porque ellas no quieran pagar más. Muestra también una parte de solidaridad, porque en ellos hay también un deseo de encontrar para traer a sus familias los restos de esas personas. Y así estamos y así seguimos, porque cuando hicimos, perdón Julio, ya termino, cuando hicimos ese texto, que fue el año pasado, teníamos una cifra oficial de alrededor de 40.000 desaparecidos, hoy tenemos 76.000 desaparecidos y tenemos cada vez más grupos como el de El Solecito, de familiares y familiares que buscan. Justo ese fin de semana hubo un encuentro virtual donde hubo 70 organizaciones, 70 colectivos de familiares que buscan fosas clandestinas en México. Esa es la situación. Entonces, esta es una muestra de algo que ocurre a una escala mucho mayor, pero sí un caso particular de personas que trabajan ya son jornaleros forenses, ese es su trabajo. Sí. Bien, gracias Paula. Astrid Arellano. Astrid ganó junto con Luis Flores Carlín, Elizabeth Campbell Sosaya y Luis Enrique Ríos Gómez de Proyecto Puente en Sonora. Ganó el premio por reportaje con el tema de tóxicos en el río Sonora. Astrid, pues lo que plantean ustedes, documentan y reportearon muy bien, forma parte del contexto nacional en el cual el medio ambiente parece ser un tema al cual todavía no se le entra a fondo para defenderlo en realidad, y donde los intereses de grandes empresas siguen cometiendo agresiones a la naturaleza sin que haya la respuesta adecuada del gobierno, y entre luchas sociales que cada vez son más fuertes en todo el país en defensa del medio ambiente. ¿Qué nos dices de tu trabajo y de lo que significa en este contexto, Astrid? Sí, Julio, pues como bien dices, totalmente, ¿no? Estamos ante un escenario donde las instancias que deberían velar por el bien del medio ambiente y por consecuencia de las personas, en realidad están totalmente ausentes en el país, ¿no? Aquí en Sonora a veces ni sabemos quién es el delegado actual de Profepa, el de Semarnat, porque cambian. Tenemos que este año, pues la Suprema Corte declaró ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, que es el que estaba encargado de pues subsanar todas esas afectaciones de parte de Grupo México hacia la gente, que en su gran mayoría pues son siete municipios compuestos por pequeños ejidos que viven del río, de lo que el río les da, ¿no? De lo que se alimentan las tierras. Y ahí en este reportaje que está compuesto por 5 entregas que publicamos a lo largo de la semana del aniversario, para el 5º aniversario en 2019, pues se da cuenta que a ese entonces y todavía 6 años, ahora en 2020, las cosas no han cambiado mucho y más bien la gente se ha acostumbrado a vivir con eso. Los mismos pobladores me decían cuando los visitamos, mi compañero Luis Ángel y yo, era
quienes nos abrieron sus casas nos decían, pues es que nos acostumbramos a vivir con todas estas pues con todas estas deficiencias, con todas estas faltas, con todas las afectaciones, como nos acostumbramos los mexicanos a vivir con la violencia, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con esto como cuando tienes un dolor en el cuerpo y te acostumbras porque no tienes de otra, ¿no? Así se levantaron los pobladores del río Sonora con sus pocas pertenencias, con lo poco que sus tierras les volvieron a producir, para seguir adelante 5 años después, porque las remediaciones pues prácticamente no llegaron, las que se repartieron, pues ya sabemos cómo funcionan esas reparticiones en este país, ¿no? En realidad había ejidos, por ejemplo, llegamos a Tahuichopa, un pequeño ejido donde según el último censo del INEGI eran 79 habitantes, imagínense, solo 79 personas que viven de la siembra y la cosecha del ajo, y si ustedes ven ahí las imágenes en el reportaje, ven un ajo del tamaño de una moneda de 2 pesos, eso no vale nada, ¿no? O sea, no vale nada y no se han podido recuperar. Eso es lo que vemos un poco, vemos cómo nos narran con preocupación que la gente, en el tema del queso, por ejemplo, estamos hablando de gente que vive de productos agrícolas y ganaderos, ¿no? De queso, de ajo, de papas, ¿no? Entonces, vemos también cómo una familia nos cuenta que se dedica al queso desde hace casi 20 años y nos cuenta cómo es que la gente perdió la confianza en los productos del río Sonora. Ellos podían decir, pues es que esto no está contaminado, pero la marca río Sonora ya no tenía valor. Decir que algo venía del río Sonora era motivo de temor para la gente. O sea, la gente, los consumidores aquí en la ciudad, por ejemplo, en la capital, yo estoy en Hermosillo, aquí en Sonora, la gente tenía miedo a que llegara un vendedor y te dijera, ay, traigo queso de Ures, ¿usted quiere comprar? Por supuesto que no, y cerrabas la puerta, ¿no? Entonces, prácticamente a 6 años ya desde agosto de esta tragedia, la tragedia ambiental más grande del país, pues las cosas están muy igual, ¿no? Hablaba con una de las activistas de más renombre, que se hizo activista, así como en muchos casos de este país, que se hizo activista a raíz pues de lo que le pasó y a ella y a 22,000 habitantes del río Sonora. Ella me decía, pues es que tenemos esperanza, ¿no? De que así como van avanzando poco a poco otros casos importantes del país, pues también llegue a oídos del presidente, ¿no? Y podamos acercarnos a él y nos pueda escuchar, a pesar de que la Suprema Corte ya dijo, pues es ilegal lo que hizo Grupo México al cerrar las atenciones médicas, al cerrar las remediaciones económicas y demás. Pues la gente piensa, ¿no? Que a lo mejor en este ciclo con el nuevo gobierno de López Obrador pues se puede lograr algo, pero dicen, igual que en otros casos, se nos atravesó la pandemia y todo está parado, no podemos ver la cristalización, ¿no? Sí. Bien, les comento a las tres que obviamente se vale en este formato preguntar, contrapreguntar, intervenir, interrumpir si fuera necesario para agregar alguna acotación o hacer algún señalamiento. Entonces, con toda libertad. Pero, Daniela, paso a preguntarte, más allá de los premios en específico, y a ti como motor y uno de los ejes principales de lo que ha sido Periodistas de a Pie, la red de periodistas de a pie y la publicación específica de Pie de Página. ¿Cómo anda el periodismo mexicano? ¿Qué pasa con todos los esfuerzos que, por ejemplo, entre los periodistas de a pie y en Pie de Página publican constantemente sobre temas muy delicados y muy complicados y se hacen trabajos espléndidos de periodismo, pero ¿hay el público para este tipo de trabajos o sigue siendo el periodismo de calidad, sigue siendo un periodismo marginal porque se sigue prefiriendo el periodismo simplón, barato, sencillo, superficial, sin mayor visión crítica? Bueno, pues nosotros justamente hoy publicamos una encuesta que hizo la red de periodistas de a pie a 105 periodistas activos durante la pandemia, que es demoledora, ¿no? O sea, los resultados es la mitad con estrés, depresión, ansiedad y la otra mitad con obesidad, enfermedades cardiovasculares, precarizados, muy precarizados. O sea, ya estábamos en una crisis tremenda de despidos, ya llevábamos más de 2,000 despidos antes de este año y bueno, pues la pandemia no nada más vino a poner sobre la mesa los problemas que ya estaban y sí es un gremio que ha sido muy castigado
Algún día espero que, bueno, no es cierto, ya no espero mucho, pero sí esperaba que algún día los propietarios de los medios entendieran, pues, que tienen un rol que jugar ahí, pero hace rato que ya no espero mucho de eso y que creo, estoy convencida y por eso hacemos estos intentos de medios como independientes pues que tenemos que hacer las cosas, si queremos seguir siendo periodistas, pues tenemos como que buscar otras formas, algo que yo digo, un pacto distinto con la sociedad y con las audiencias. Hay lectores, sí, y hay gente interesada y gente que quiere tener información de calidad, por supuesto que sí, todo el tiempo. De hecho, yo lo he dicho, yo en esta pandemia me di cuenta de la orfandad que hay a veces de la gente, de tener medios o periodistas más cercanos a las preocupaciones de la gente. En una conferencia en la que de salud, en la que pues todo el mundo estaba preguntando cosas que ya no me acuerdo qué era, pero seguramente era qué piensa de que el gobernador de Jalisco diga que usted es feo o no sé, alguna cosa así. Y entonces yo le pregunté qué hacíamos con las embarazadas, o sea, cómo cuidábamos a las embarazadas, y una cosa que ahora, esta última semana, he visto lo importante que es como qué tipo de sangre podíamos donar. Y fue muy impresionante la cantidad de mensajes que recibí ese día por Twitter. Sigo abrumada de la cantidad de mensajes que nos llega todos los días de gente que quiere que hagamos preguntas que le dé sentido a la gente y no nada más a las élites políticas. Entonces yo creo que sí hay gente, pero que es una cosa que se tiene que construir. Que han sido muchísimos años de un gremio, y me asumo como parte de ese gremio, alejado de las situaciones, de las situaciones cotidianas de la gente. Una cosa muy impresionante que cuando se estaba haciendo el mecanismo de protección a los periodistas, yo le decía a los activistas que nos tuvieran un poquito de paciencia, porque nuestra independencia es corta. O sea, ellos en los 70 estaban siendo asesinados y nosotros como gremio estábamos abrazados de los presidentes. Entonces, que tuvieran poquita paciencia con eso, porque nuestra historia de independencia es más bien corta. Y entonces fueron muchos años de alejamiento, todavía hay mucho de la gran industria mediática, de lo que quiere la gente. Y entonces pues hay que construir ese camino. No es una cosa que sea fácil, pero yo creo que este es el mejor momento, y prueba de eso es la calidad que hemos visto en los últimos, no sé, 10 años de materiales periodísticos cada año, ahora en el Premio Nacional, pero bueno, hay 2 o 3, 4 creo que están ahorita compitiendo en Colpin, que es el premio latinoamericano de periodismo de investigación más duro en términos de investigación dura y pura, ¿no? Y entonces ahí hay como 4 proyectos en los que están involucrados colegas, en los del Premio Gabo, o sea, yo veo y he visto en los últimos 10 años una enorme calidad de trabajos periodísticos, todo el tiempo, en muchos lados, y creo que pues lo que falta es eso, o sea, tener esos espacios donde se puedan publicar, estos espacios donde se pueda hablar de esos trabajos, y que es una cosa de ir construyendo ese pacto con la gente. Bien, Daniela, muchas gracias. Paula Mónaco Felipe, ¿qué significó, qué lectura le das a los temas y a la manera en que se premiaron en esta ocasión los trabajos participantes en este Premio Nacional de Periodismo, por un lado, y por otro, cómo ves el periodismo en la actualidad en México? En cuanto a los trabajos participantes, yo creo que hay va generando un mosaico de problemáticas y situaciones que nos atraviesan, como las de medio ambiente, como estaba contando Astrid, pero que también está vinculado con pobreza, pero que también está vinculado con los grupos empresariales de siempre, y el tema de el feminismo que narró Daniela, pero también la investigación de pie de página que habla del olvido de algunos pueblos
originarios en México, el de Diana Manso, que va cruzando medio ambiente con corrupción. A mí me parece que hace un abanico que muestra como un retrato de nuestro presente con muchos problemas que siguen sin resolverse, que se van profundizando. Y a mí me llama la atención porque yo recuerdo que en años anteriores, como que, y esto hilo con la segunda pregunta y con lo que hablaba Daniela, como que en años anteriores el Premio Nacional de Periodismo siempre iba a los grandes medios, a los grandes periódicos que tienen décadas de historia en el país, y ahora está sobre todo en esos medios electrónicos, independientes, regionales, estatales, más chiquitos supuestamente con esa etiqueta. Y creo que la explicación está en que no solo existe una diversidad de oferta de parte de los medios, sino que están haciendo cosas de calidad. Y yo sí creo que hay públicos y que hay mucha calidad en eso y en el trabajo periodístico en general en México. En la nota cotidiana y en la publicación de libros y de investigaciones, uno puede recorrer y entender la historia de México reciente a través del trabajo periodístico. Tal vez en los próximos 20 años hay un contrarrelato, sobre todo de los horrores y las violencias y todo lo sufrido a través de lo que han ido documentando, que hemos ido documentando los periodistas y lo contamos. En ese sentido, yo creo que el presente del periodismo en México tiene como una paradoja. Es muy bueno lo que produce, está animándose a enfrentar temas, a enfrentarlos, a buscar lenguajes, a buscar públicos, a buscar nuevas formas electrónicas, y al mismo tiempo está, como decía Daniela, desde una precariedad tremenda. La mayoría no tenemos seguro médico, aunque sí pagamos Hacienda. Cada trabajo que hacemos tenemos que dar una factura, no tenemos seguro médico, no tenemos ningún tipo de cobertura social, no tenemos el respaldo para nada de ninguna casa editorial, porque lo hacemos. Uno propone una nota y si te la aceptan te compran ese cachito, pero te vas con tus propios medios, bajo tu propio riesgo. Lo que te pase te están monitoreando tus compañeros. Si tienes un problema de salud, nadie responde por ti. Y ni te digo si tienes un problema de seguridad. Trabajamos en un país donde ser periodista sigue siendo una situación de riesgo en todos los sentidos. Riesgo de que te desaparezcan, que te asesinen, que te secuestren, como al colega de Noroeste secuestrado en las últimas horas, que afortunadamente apareció con vida, pero ¿cuántos otros no aparecen? Tenemos más de 130 colegas asesinados en 14 años, al menos 25 desaparecidos, tenemos agresiones a cada rato, agresiones que vienen de parte del Estado, tenemos impunidad como regla. Entonces creo que es una paradoja interesante, pero dolorosa también. Siento que hay muy buen periodismo que se hace desde los márgenes, dicho de alguna forma, pero también desde una precariedad absoluta, y resolver entre nosotros y como podamos. Bien, gracias, Paula. Astrid Arellano, reportera sonorense de Proyecto Puente. Astrid, ¿cómo se reportea fuera del foco de atención que suele ser la Ciudad de México, donde hay más protección en el sentido de que los poderes no están en un contacto tan directo, digamos, con el ejercicio periodístico, o no hay factores tan densos de presión hacia el periodismo? Tú como reportera sonorense, ¿cuáles son esos factores de presión? Te lo pregunto en lo general, y en particular si nos dices qué reacciones o obstáculos, si es que los hubo, fue de centros de poder económico o político para el reportaje sobre los tóxicos en el río Sonora. Sí, yo creo que todo lo contrario, en realidad, porque acá también hay riesgo, y hay riesgo siempre, ¿no? Y bueno, por la primera parte de la pregunta, creo que recibir un premio de un medio que ciertamente tiene historia ya, justo estamos ahora en el 10º aniversario de Proyecto Puente, recibir este reconocimiento da cuenta de que el periodismo en las regiones más allá de la Ciudad de México vale, y también es apreciado y también se escucha, ¿no? Para mí el mayor reconocimiento va más allá de mí, va más allá de mi casa editorial, Proyecto Puente. O sea, para mí el reconocimiento es que las demandas del río Sonora se sigan escuchando y que sigan teniendo eco y que siga habiendo gente a la que le importa este tema, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que es importante lo que estamos haciendo acá también. Es valioso también, así como se hace en cualquier parte del país. Creo que no vale más uno que otro, en definitiva. Entonces, pues eso. Y en el tema de que quizás estamos lejos de foco de autoridades, pues no, porque acá también hay ataques, acá también ha habido asesinatos, acá también ha habido desapariciones. Tenemos colegas pues, que no han vuelto, ¿no? Y digo, yo también me reconfortó saber que el colega de Sinaloa apareció ayer, fue un susto tremendo, ¿no? Y donde mucha gente en unas horas nos sumamos a firmar peticiones para que volviera con vida y que volviera con bien, ¿no? Afortunadamente ahí está, pero pues no todos corren la misma suerte, por llamarle de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso particular de nosotros también hemos sido víctimas de ataques, ¿no? Simplemente, pues a veces hemos decidido mantenernos al margen y no hacerlo de manera pública también, porque hay una exposición también, o sea, simplemente denunciar y que se sepa que denunciaste hacia el exterior es ponerte en el foco rojo, ¿no? Y eso ha pasado por acá también. Entonces, pues bueno, que valga este premio, este reconocimiento, que repito, va mucho más allá de mi trabajo, pues para que las cosas que suceden acá sean escuchadas también, ¿no? Pues que lleguen a otros rincones del país y que este trabajo, como ya decía Paula hace un momento, que esto siga dando vueltas y que esto se siga leyendo, porque pues es lo que necesitamos, ¿no? Apostarle a la memoria en el país. Sí, gracias Astrid. Daniela Pastrana, ¿cómo hacer periodismo en este México nuestro cuando no se tienen el dinero suficiente como lo tienen grandes empresas? ¿Cómo subsistir y cómo avanzar en medio de este medio informativo en el cual por un lado hay la presencia de los llamados youtubers o youtuberos con un estilo muy especial de informar y de cabecear y de titular sus presentaciones periodísticas, por otro lado las grandes empresas tradicionales y por otro lado los esfuerzos de un periodismo distinto o alternativo como el que tú diriges en pie de página? Bueno, pues la primera pregunta es haciendo equipos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto o cómo lo hemos hecho? Haciendo equipos. Nosotros publicamos un montón de cosas de Paula, de Bocado, o sea, de medios aliados en los estados, nos intercambiamos información, nos intercambiamos proyectos, nos incluimos en proyectos, o sea, estamos haciendo como un ecosistema de medios alternativos, diría yo, de medios independientes, que nos permite estar en distintas investigaciones y además, pues, como dirían en el argot de los negocios, pues eficientar recursos, ¿no? Nos permiten no tener que cargar ni con los gastos que implican las investigaciones, ni con el peso del desgaste de trabajo que implica, de manos, porque pues entre varias sale más rápido a veces no, a veces entre varias se hace más caótico, pero por lo general sí sale mucho más rápido entre varios, y también te permite tener como distintas miradas y distintos enfoques. A mí justamente yo le tengo un enorme cariño al premio que nos dieron ahora, o el trabajo que ganó en multiformato, que es el de los yumanos, los indios más olvidados, que mucha gente me dice, no son indios, son indígenas. Bueno, ellos se dicen indios y entonces nosotros decidimos dejar como ellos se dicen el nombre, ¿no? Pero que nadie sabía que existían, todo el mundo pensaba que el Cucapa era una cerveza y que cosas así, o sea, no sabían. Y como dice Astrid, pues ir y que la gente sepa que existen unos pueblos indígenas en la Baja California, pues para nosotros puede ser como quizá lo más relevante del trabajo que hacemos cuando realmente tiene algún tipo de impacto, ¿no? Y fue un trabajo hecho en equipo, porque no hay forma de hacerlo de otro modo, porque
el proceso a veces de estas investigaciones se lleva tanto tiempo que, bueno, pues ya la que hizo toda la parte de imagen, que es una muy talentosa reportera, fotógrafa y reportera, que es Jimena, pues ya de pronto nos tenía que ir, se fue a estudiar a Estados Unidos, y entonces la parte de la edición de los videos entró a otra muy talentosa fotógrafa, que es María Fernanda, y bueno, se va haciendo como en equipos, ¿no? Se va haciendo estos relevos, se van haciendo estas posibilidades de ir cubriendo cosas que, pues yo creo que al final para mí esa es como la esencia de todo lo que hemos creído, pensado y hecho en estos años en la red de periodistas de a pie en pie página. Ese trabajo lo tiene porque muestra un tema que es muy claramente de un sector muy olvidado, muy abandonado, muy vulnerable, con una narrativa que no es como de lástima, sino que los muestra con todas sus cosas maravillosas que tienen, que son muy maravillosos. Ya Celia se quería quedar a vivir con ellos, y hace este trabajo en equipo que te permite eso. O sea, de otro modo o sea, no se podrían hacer esas investigaciones. Claro. Estamos esperando a que nos lleguen los millones para hacer el gran documental. Lo tenemos que buscar así, hacerlo con los recursos que tenemos, ajustarnos a eso, hacerlo, irnos en camión una parte en lugar de llegar al hotel de Los Cabos y estar ahí. No, o sea, uno tiene que buscar las formas, que al final es lo que le da la esencia. Pues es un trabajo maravilloso ahí en el que participó prácticamente todo pie de página, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la opción, por lo menos es la que nos ha permitido a nosotros cumplir 5 años y como yo les decía, bueno, nosotros no tenemos que reducirnos los sueldos porque pues ya son tan, o sea, no tenemos esa necesidad en la crisis, o sea, ya estamos tan precarizados que pues seguimos igual, sin problema, no tenemos esa complicación, ¿no? Esa complicación es para las redacciones muy grandes que pues sí, ahora cómo le hacen. Sí. Nosotros no. Bien, gracias Daniela. Paula Mónaco Felipe, México tiene el periodismo que necesita para este momento histórico en el que se busca o se impulsa una opción de cambio con sus claroscuros, pero se tiene ese periodismo. Te lo pregunto en lo general y en particular, las nuevas expresiones a través de internet o de colectivos de periodistas, ¿serán una solución para mejorar realmente el periodismo o solamente son pues una situación que no puede o no va a competir a fondo contra los grandes medios informativos? Pues si tenemos el periodismo que necesitamos para este momento, la verdad es que yo no me siento capaz de decir una única respuesta. Lo que sí sé es que sí hay gente muy interesante, no sé si son todos, no sé si son muchos, son pocos, y los trabajos de los que estamos hablando acá lo dan cuenta, pero también hay un montón de otros trabajos fuera bien interesantes, porque la red de periodistas de a pie, por ejemplo, es para todos nosotros un ejemplo y un ejemplo inspirador que tiene ya sus años y que nos hizo atrevernos a muchos a confiar, a buscar ese camino alternativo y de buscar formas independientes de hablar. Y yo creo que la sola existencia de esos medios es sano de este tipo de medios independientes electrónicos, es sano para cualquier país en cualquier momento. Si estamos a la altura, yo siento que sí, tal vez podemos hacer más, seguro que podemos hacer más, pero yo sí veo en México muchas voces que son críticas y que no quedan atrapadas en ese juego maniqueo del a favor y en contra de un gobierno. O sea, los procesos políticos son mucho más lentos que un periodo de un gobierno, y yo sí veo mucha gente que puede escaparse de ese maniqueísmo de sí, no, pro AMLO, anti AMLO. A mí me parece interesante, y más bien te preguntaría a ti, que tienes más experiencia, más años de trabajo en México y que sí eres experto en esos temas, ¿cómo lo ves tú? Si tú sientes que estamos o no estamos a la altura de lo que hace falta. Y en cuanto a la otra pregunta de si esos medios le arrebatarán el lugar
a los grandes medios. Yo creo que son caminos como muy distintos. Hay quien le gusta ir al mar, hay quien le gusta ir a las montañas y encuentra la paz en un lugar o en el otro. Creo que son dos estilos de trabajo, dos formas muy diferentes y no creo que sean mejores o peores. Yo también respeto mucho a los colegas que trabajan la nota diaria, que están en periódicos, que están en televisión, que es una friega, que están en radio, que requiere mucha entrega también, aunque parezca que solo están hablando frente a un micrófono. Entonces yo creo que sí hay... Que no es de una competencia de medios convencionales contra medios independientes o electrónicos. Son dos lenguajes muy diferentes, públicos diferentes, abordajes diferentes. Y sí, lo que estamos viendo en México y en América Latina creo que es como el crecimiento exponencial de estas otras opciones en las que formamos parte las tres colegas que estamos hoy aquí, y un crecimiento que tiene mucho que ver con lo que narraba Daniela, el encontrar y tejer redes entre nosotros, el ir juntándonos. Yo formo parte también de otro proyecto editorial independiente, una red latinoamericana de periodismo de alimentación que se llama Bocado, donde también Pie de Página es parte y nos pasamos contenidos y los estrenamos al mismo tiempo, y no solo eficientamos recursos, que es súper importante, sino también vamos eligiendo nuestra propia agenda, y creo que eso es súper valioso. Pero ¿cómo ves tú lo de si estamos o no estamos a la altura de la situación del país, Julio? ¿Cómo ven Daniela y Astrid Eso es que lo que aquí yo quiero. Paola Está muy me bien. da machetazo a caballo de espadas, dicen? O sea, bueno, pues entre periodistas estamos, ni modo de que no preguntemos y que no le planteemos a todo mundo lo que nos interesa. Mira, yo creo que en México se tiene un periodismo que va en una espiral creciente, demostrando que tiene calidad y profundidad para mostrar las partes no narradas o no relatadas durante mucho tiempo, más que por contadas opciones periodísticas. Me parece que durante décadas en las cuales las únicas opciones eran la revista Proceso, el diario La Jornada, antes el 1+1 original, Radio Educación, Radio UNAM y algún otro tipo de espacios contados, creo que hoy ha habido ya un florecimiento de espacios diversos que, sobre todo válidos de lo que es la oportunidad del Internet, de las redes sociodigitales, han podido mostrar esos otros aspectos con profundidad y con calidad. Sin embargo, me preocupa que creo que dentro de el proceso político de cambio que ha impulsado el actual gobierno federal, no se ha tocado de fondo el poder de influencia que siguen teniendo ciertos medios de comunicación masiva, sobre todo electrónicos, que siguen teniendo una gran capacidad de influencia y que hoy mismo están desgastando el proyecto de la presidencia de López Obrador con la insistencia en ciertos temas, con la insistencia en ciertos manejos tendenciosos de la información, pero pues creo que ahí el propio proyecto de la llamada 4T está en deuda porque no ha podido ni impulsar adecuadamente proyectos de periodismo desde instancias públicas, pienso sobre todo en los canales de televisión pública, los propios estaciones de radio del Estado mexicano, no los ha podido fortalecer, no han creado nuevas instancias, figuras, horarios ni programas, han andado incluso en pleitos muy complicados, de tal manera que creo que hoy estamos en esa lucha entre un nuevo periodismo que está abordando temas distintos con claridad y con profundidad, y ese viejo periodismo que subsiste y que podría perseverar e incluso, a fin de cuentas, triunfar o mantenerse por encima de los proyectos de cambio que se tienen hoy en México. Ya me eché mucho choro, Astrid, debiste haberme dicho basta, hasta ahí. Astrid, ¿cómo en el tema específico del trabajo que hicieron allá en Sonora, qué reacciones ha habido? Y te lo pregunto casi con una pregunta, ¿de qué sirven los premios de periodismo como este? ¿Ayudan en algo? ¿Ayudan a empujar los temas denunciados? ¿O simplemente es un momento efímero que pasa obviamente y ya no sucede nada profundo? Qué pregunta tan dura. Justo leía
la columna que publicó Wendy Selene, también una de las premiadas, y coincidía yo con ella, ¿no? O sea, creo que pues estos premios, más allá de inflar el ego, de darnos palmadas entre periodistas y decir qué fregón eres y demás, o sea, o estarnos congratulando mutuamente, que es, pues sí, es totalmente una profesión que vive mucho de eso, ¿no? Del ego y de lo que otros colegas puedan pensar de lo que haces, ¿no? Y no sé, o sea, yo pensaría y yo quisiera pensar y yo todavía le apuesto a que estos trabajos, el eco que hagamos, el ruido que hagamos, podría tener una consecuencia positiva para las personas de las que hablamos y de las que se ofrecen a contarnos sus historias, a contarnos sus vidas, a contarnos cómo han sido afectadas por múltiples formas de violencia que hay en este país, no únicamente la que te asesina a balas, ¿no? Hay otras formas de hacer daño a la gente, como lo que sucedió acá en el río Sonora, ¿no? Entonces, yo quiero creer de verdad que esto tiene un impacto, ¿no? Yo quiero creer, como lo decía al principio, que este premio sirva para que se haga eco, para que se escuche, para que se lea, para que la gente misma de aquí de Sonora voltee a ver hacia esas comunidades que a lo mejor a muchos ya se les olvidó lo que pasó hace 6 años, ¿no? Pero hay mucha gente que no y que vive con eso y que se ha acostumbrado a eso. Sí ha habido reacciones de la clase política, de la clase empresarial, pero finalmente los resultados pues no dependen de nosotros, ¿no? Nosotros no somos instancias internacionales, no somos jueces, no somos la fiscalía, o sea, no es nuestra labor como periodistas, nuestra labor como periodistas es exponerlo, ¿no? Es contarlo, es ir y caminar con la gente y escucharla, que creo que digo, en mi caso es lo que sé hacer, ¿no? En mi caso lo que sé hacer es prestar oídos y ser un canal, ser, como lo decía Wendy, ser un puente, ¿no? Para que otras personas conozcan estas historias y conozcan estas realidades, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto y no nos damos cuenta. Entonces creo que digo, nuestra labor como periodistas está hecha, pienso que la estamos haciendo bien, pienso que estamos caminando, y ya dirán los encargados realmente de hacer justicia en este y otros casos, pues si vale o no lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en realidad la tarea es suya, y es muy suya, y la responsabilidad es suya totalmente. Entonces, pues creo eso. Gracias, Astrid. Daniela, ¿de qué sirven los premios de periodismo? ¿Sirven de algo? ¿Ayudan a cambiar? ¿Empujan temas? ¿Dan visibilidad? ¿O son efímeros? Pues yo creo que las dos cosas, o sea, hace 2 años, 3, cuando ganamos el premio Gabo por lo de Buscadores, que era las historias de estas familias que están buscando a sus desaparecidos, Daniel Herrera dijo una cosa que a mí creo que a todos nos dejó como muy hondo, decía, es nuestra jodida contradicción, ¿no? Estás muy contenta de que tener un premio porque pues te cuesta tanto trabajo o sea, estamos en unas condiciones tan adversas trabajando que claro que te da gusto un reconocimiento al trabajo, lo que sea, sería absurdo negarlo, pero por otra parte también quisieras que no hubiera ese problema, que no existieran esos desaparecidos, que no existieran esas carencias, que no hubiera esos derrames y no tener el premio, o sea, y vivir mejor y vivir en un país donde tengas una vida más plena, ¿no? Más, o sea, una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que eso es un sentimiento compartido por muchísimos colegas, que es, pues yo preferiría no tener ningún premio y que ninguno de esos problemas existiera y que pudiera tener una mejor calidad de vida en este país y en general y no estar permanentemente frente a estas cosas tan duras a veces. Ahora tienes este país, haces este trabajo, pues sí es una cosa linda el tema del reconocimiento y sobre todo es lindo porque sí pone esos temas en la discusión pública, porque se le hace difusión, porque
te invitan a programas a hablar de los premios, entonces hablas de los Cucapá y de los yumanos y de las mujeres y de los comuneros. Entonces, y ellos para ellos también es para los protagonistas, pues es como difícil que tengan acceso a medios, difícil, a veces mucha gente solo cuando se muere tiene posibilidades de entrar a un medio de comunicación cuando tiene una tragedia, una cosa horrible, que comúnmente no tienen esos espacios, y entonces pues a través de estos premios tienen esta posibilidad de estar en la agenda pública. Entonces yo creo que eso siempre es positivo y claro, pues hay que verlo como en esa medida, ¿no? O sea, tampoco lo que sigue pues mañana es salir a trabajar con el siguiente tema, porque pues eso es lo que nos toca. Dicen que en periodismo los fracasos y los triunfos duran 24 horas y al otro día hay que volver a darle a lo mismo. En fin, pues Paula, vamos a cerrar esta mesa. Te pido que nos hagas una reflexión final y que sobre este mismo tema que estamos hablando. ¿Sirven de algo los premios de periodismo? En este caso, ¿ayudan a dar visibilidad, a empujar los temas o simplemente son para la egoteca? ¿Qué opinas, Paula? Pues yo también siento que no sirven de mucho para nosotros mismos como personas, más que para sentir a veces en esa soledad que luego los periodistas independientes somos medio parias, que no tenemos ningún lugar que nos cobije, solo para sentir un poquito de techo en esos momentos, pero en el fondo tampoco siento que sirvan para mucho. Comparto con Wendy que me consultó ese texto, que estuvimos hablando de ese tema con Miguel. A nosotros la noticia nos llevó así de, órale, nos dieron ese premio, pero no significó una gran alegría y fue mucho más complicado luego hablarles a las familias para decirles, nos dieron un premio, porque uno quisiera poder hablar y tener alguna buena noticia que de verdad les impacte sobre su vida, y un premio no les impacta sobre su vida. Sin embargo, en ellos mismos encontramos esa respuesta, en decir el propio Gonzalo, las mamás de Solecito, diciendo que bueno, que no resuelve el fondo de esto, pero qué bueno que sirva para que se siga hablando. Y esa es nuestra apuesta, seguir construyendo, seguir haciendo, como tú dices, al día siguiente ya estamos trabajando sobre otros temas o seguimos con los temas de antes, pero vamos haciendo esa como pequeño golpecito para mostrar, en este caso en nuestro texto, lo jodidos que estamos, para que la gente, en lugar de trabajar de construir casas, trabaja de abrir hoyos para encontrar fosas, pero al mismo tiempo lo maravilloso que puede ser este país como para que alguien que no tiene un familiar desaparecido vaya a abrir hoyos en la tierra al rayo del sol para tratar de encontrar al hijo de otro. Y pues a seguir en eso y a seguir apostando a construir audiencias desde las agendas que creemos importantes y no solo la de la economía de un medio o la de los poderes que gobiernan en un momento o en otro. Y también creo yo no subestimar a las audiencias, las lectoras, los lectores, las audiencias en general en México quieren y se interesan por ver, por leer estas cosas, seguir haciéndolo, aunque parezca que a veces caiga en un saco roto. No, pues no siempre cae, y a veces pasan estas cosas también, que los trabajos siguen rebotando, y que incluso entre nosotros, yo algunos de los trabajos que están premiados no los conocía y los pude leer en estos días, entonces creo que bueno, no soy escéptica, creo que todo sirve, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero todo en algo va a ayudar. Bueno, pues con estas palabras, gracias Paula, Mónaco, Felipe, gracias por esta participación. Gracias Daniela. Gracias Astrid.